Nunca imaginé que al regresar deportado, lo primero que iba a escuchar no fuera un saludo ni un reproche, sino un sonido imposible de olvidar. No fue una palabra de bienvenida, tampoco un grito de rechazo. Fue algo tan inesperado que todavía me estremece. Ese eco se quedó dentro de mí, como si quisiera recordarme quién soy, de dónde vengo y lo que nunca podré borrar. En ese instante, mi cuerpo se detuvo. La gente seguía caminando, hablando, cargando sus maletas, como si nada pasara. Pero yo me quedé congelado, con el corazón golpeando como si quisiera escapar del pecho. No era miedo, tampoco rabia. Era otra cosa, una mezcla extraña de vacío y reconocimiento. Como si el país que me recibía no fuera el mismo que dejé, y como si yo tampoco fuera el mismo que un día salió. Me mordí los labios para no quebrarme. Porque nadie te prepara para eso. Te dicen que volver será duro, que sentirás vergüenza, que te costará empezar de nuevo. Pero nadie te habla de ese instante preciso en el que un detalle mínimo, un simple sonido, puede abrirte una herida más profunda que todo lo demás. Y por eso estoy aquí, contándotelo, porque sé que no soy el único que ha sentido algo así. Quizá tú también cargas un recuerdo que vuelve de golpe, sin avisar. Un detalle que parece insignificante, pero que te recuerda que ya no eres el mismo. Si te reconoces en mis palabras, quédate. Escucha hasta el final. Tal vez descubras que no estás solo en lo que sientes. Muchos callamos estas historias. Las dejamos escondidas en rincones de la memoria porque creemos que nadie quiere escucharlas. Pero yo decidí hablar. Y quiero invitarte a que me acompañes, a que compartas este relato con alguien que lo necesite, a que dejes tu comentario, porque a veces, escuchar la voz de otro es lo único que nos ayuda a cargar lo nuestro. Lo que escuché aquel día no fue un ruido cualquiera, fue un eco que aún resuena en mi vida y es la razón por la que hoy estoy hablando contigo. Cuando pienso en contar mi regreso, necesito empezar por lo que me sostenía antes de irme. Mi vínculo más firme siempre fue mi madre. Ella era pequeña, de manos fuertes y voz suave. Con una mirada podía ordenar la casa y calmar el ruido de la calle. Todo en mí gira alrededor de lo que aprendí en su mesa. Compartimos café aguado, pan del día anterior y silencios que decían más que cualquier discurso. De allí salí, buscando aire, trabajo y una promesa que escuché de otros. Allá se puede. Me fui con 17 años. Llevaba una mochila, una chamarra prestada y un número de teléfono escrito en un papel. No sabía inglés. No sabía rutas. Sabía, eso sí, que no podía quedarme. La casa se nos caía a pedazos. La lluvia entraba por el techo de lámina. Mi padre hacía lo que podía, pero el trabajo no alcanzaba. Yo miraba a mi madre contar monedas y sentía rabia y amor al mismo tiempo. Esa mezcla me empujó a cruzar. El viaje fue largo y confuso. Dormí en terminales, caminé por veredas, me subí a camionetas que olían a gasolina y polvo. Recuerdo la primera noche en la frontera. El suelo frío, el hambre, los susurros de los otros que también huían de algo. Allí entendí que nadie cruza por gusto. Cruzamos porque hay una urgencia. Porque el miedo a quedarse duele más que el miedo a irse. Cuando llegué a Estados Unidos, la realidad me pegó sin suavidad. Trabajé en construcción, en limpieza, en cocinas calientes. Aprendí frases cortas para sobrevivir. Yes, no, work, overtime, pay. Aprendí a mover las manos más rápido que la lengua. Me hice a una rutina que dolía en la espalda, pero que llenaba un sobre que cada mes viajaba de regreso a casa. Ese sobre era mi puente con mi madre. Con él compró medicinas, cambió el techo, pagó la escuela de un sobrino. Yo me sentía útil. Ese sentimiento me sostuvo muchos años. Con el tiempo hice amigos, gente como yo, con la risa cansada y el corazón en dos países. Nos reuníamos los domingos, asábamos carne barata, veíamos partidos, llorábamos de a poco.
Cada quien traía una historia. Un hijo que crecía lejos, un padre enfermo, una hermana que necesitaba ayuda. Éramos una familia nueva, levantada con retazos. Allí también aprendí algo. El exilio no tiene una sola forma. A veces es quieto y se esconde detrás de una rutina que parece normal. Nunca dejé de pensar en volver. Me prometí que regresaría con la frente en alto. Quería llegar con regalos, con ahorros, con un plan. Me veía tocando la puerta de mi madre y diciendo, valió la pena. Por eso dolió más cuando el regreso llegó sin aviso, en una camioneta blanca, con un agente que no miraba a los ojos. Me quitaron el cinturón, los cordones, y con eso también me arrancaron la idea de control. La última noche en detención fue un desvelo completo. Las luces no se apagaban. El aire olía a cloro y ansiedad. Escuché respiraciones, rezos, un llanto que intentaba esconderse. Yo conté las horas. Pensé en mi madre preparando café sin saber que ya venía de vuelta. Pensé en el cuarto que compartía con dos compañeros, en el colchón delgadito, en las risas durante la cena, en los chistes que inventábamos para no quebrarnos. Todo eso era mi vida. Y estaba por acabarse de golpe. Al aterrizar en San Salvador, el calor me abrazó diferente. No era el calor de infancia. Era un calor más pesado, más serio. Bajé del avión con otros que venían como yo, con la mirada partida. La fila avanzaba en silencio. Nadie hablaba de futuro. Nadie hablaba de nada. Solo escuchábamos nuestros propios pasos. Fue entonces cuando oí ese comentario perdido, una frase lanzada con burla. No era para mí. O quizás sí. Pero se clavó hondo. Me dijo, sin decirlo, que para algunos yo no era más que un fracaso con una etiqueta. Salí del aeropuerto con una bolsa plástica que me dieron en detención. Dentro venían mis cosas. Mi cinturón, mis cordones, un papel con números. El sol pegaba fuerte. Los taxis ofrecían viajes a gritos. Había vendedores con bolsas de agua y dulces. Todo me resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo. Ahí, entre el ruido, vi a mi madre. Más pequeña, más frágil, pero con la misma mirada que ordenaba el caos. Me abrazó sin palabras. Yo también guardé silencio. La casa seguía en el mismo lugar. Las paredes mostraban nuevas grietas. El techo ya no goteaba, gracias a tantos sobres que mandé. La mesa era la misma. El olor a frijoles, el sonido de la radio, los perros del vecino. Yo me senté en mi silla de siempre y supe que no era él mismo. Mi cuerpo estaba ahí, pero una parte de mí seguía del otro lado, en un cuarto compartido, en una esquina de trabajo, en un acento que aprendí a fuerza de repetir. Los vecinos se enteraron rápido. En el barrio las noticias corren más rápido que el agua. Algunos me recibieron con palmadas en la espalda. Otros me miraron con curiosidad. También hubo quien cruzó de acera. No dijeron nada, pero yo sentí el juicio escondido. Ser deportado no se pega en el pecho como medalla. Se lleva por dentro, como una sombra que acompaña. Quise moverme. Fui al mercado a preguntar por trabajo. Cargar bultos, vender jugos, ayudar en un puesto de ropa. Escuché promesas, sonrisas y también silencios incómodos. Aprendí de nuevo a esperar. Aprendí que el regreso no te devuelve el lugar que dejaste. Te da otro. Uno que hay que construir desde cero, con paciencia y con la vergüenza tragada. Mi vínculo con mi madre se volvió todavía más fuerte. Despertábamos temprano. Ella preparaba café y me contaba pequeñas cosas. ¿Quién se casó? ¿Quién se fue? ¿Quién volvió enfermo? Yo escuchaba y trataba de seguirle el ritmo al barrio. Compraba tortillas, barría el patio, arreglaba una puerta. Detalles simples. Esos detalles me daban la sensación de pertenecer, aunque fuera por momentos. A veces, por la tarde, nos sentábamos en la entrada. Veíamos pasar motos, autobuses, niños con uniforme.
Mi madre me tomaba la mano y me decía que estaba viva por verme. Esa frase me sostenía. Sentía culpa por haberla dejado tantos años. Sentía orgullo por haber ayudado a cambiar el techo. Sentía miedo por no saber qué haría mañana. Todo eso vivía junto, como voces que no se callan. El escenario de mi regreso también incluye la incertidumbre del día a día. Hacer fila en oficinas. Preguntar por cursos. Llamar a un amigo para saber si alguien necesita ayuda en una obra. Volver con las manos vacías y con la voz cansada. A veces, con una moneda, compraba una fruta y me la comía despacio en la plaza. Ese gesto simple me regresaba al cuerpo. Me decía que seguía aquí. Hay días en que despierto con el impulso de volver a cruzar. Luego respiro, miro a mi madre, y ese impulso se calma. Ella me pide que no me vaya. Me dice que la vida puede armarse de nuevo aquí, paso a paso. Yo quiero creerle. Quiero creer que puedo trabajar, ahorrar, empezar otra vez. Pero también sé que el mundo te marca. Y esa marca no se borra con jabón ni con rezos. Se aprende a llevar. He pensado mucho en quién soy ahora. Antes me definía por el trabajo, por el envío cada mes, por mi capacidad de resistir. Hoy me defino por lo que cuido. Cuido a mi madre. Cuido mi paciencia. Cuido mi rabia para que no me devore. Y cuido sobre todo la pequeña dignidad de hacer fila, de saludar, de escuchar, de no responder a la burla con más burla. Eso también es parte del escenario. Quise retomar la iglesia del barrio, no por costumbre sino por refugio. Me siento en la última banca. Escucho cantos que conozco desde niño. A veces no puedo rezar. Solo cierro los ojos y dejo que el murmullo me acomode por dentro. Allí no hay preguntas sobre papeles ni sellos. Solo gente que respira al mismo ritmo. Salgo más ligero. Y ese alivio me alcanza hasta la esquina. El vínculo con mi tierra es raro. La quiero y me duele. La reconozco y me confunde. Camino por la colonia y todo me cuenta una historia distinta. El árbol donde me escondía de pequeño. El muro que ahora tiene alambre. La tienda que cambió de dueño. Cada detalle me dice que el tiempo siguió sin mí. Y yo debo aprender a seguir con él. Por las noches, cuando el barrio se calma, vuelvo a escuchar aquel comentario. Aparece como eco. Y sin embargo, al mismo tiempo, me despierta una fuerza rara. Quiero demostrar que mi vida no se resume a una palabra. Que no soy solo un papel con sello. Que hay más en mí que un regreso forzado. Ese soy yo. Este es mi escenario. Una casa pequeña. Una madre que me mira con amor. Un barrio que me observa. Y una voz que intenta ordenarse. No tengo grandes certezas. Tengo pasos cortos. Tengo manos que buscan trabajo. Tengo una historia que pesa, y así, me deja de pie. Si estás escuchando, acompáñame. Lo que viene no es sencillo, pero es verdadero. Y en la verdad, aunque duela, hay espacio para volver a empezar. Al principio, todo parecía normal. La vida en casa tenía ese ritmo lento y repetitivo que uno llega a confundir con estabilidad. Pero en medio de esa normalidad, empezaron a aparecer detalles, gestos pequeños, que con el tiempo se convertirían en señales imposibles de ignorar. Yo quiero contarlo como lo viví, paso a paso, porque en ese momento nada parecía grave. Era más bien como una sombra leve que se movía en la esquina de la mirada. Una sombra que uno aprende a justificar con cualquier excusa. La primera vez que noté algo extraño fue una tarde cualquiera. Él estaba sentado en la mesa, mirando una taza de café ya frío. Lo llamé 2 veces por su nombre, y no respondió. No fue hasta que puse la mano en su hombro que pareció regresar de un lugar lejano. Se rió nervioso y dijo que estaba cansado, que había dormido mal. Yo lo creí. En ese instante, no había razón para pensar otra cosa. ¿Quién no se queda perdido en sus pensamientos de vez en cuando? Pero esa fue la primera grieta, invisible entonces, que se abrió en nuestra vida. Después vinieron los olvidos, pequeños, casi insignificantes,
una llave mal puesta, un vaso dejado en un lugar extraño, una fecha confundida. Recuerdo que una vez fue al mercado y volvió sin lo que habíamos anotado en la lista. Me lo dijo con una sonrisa. Se me olvidó, pero traje pan. Y yo reí también, porque parecía una simple distracción. Pero esas distracciones se volvieron frecuentes, y lo que al inicio era una anécdota graciosa empezó a tener un peso distinto. Había algo en su mirada que me inquietaba, como si de pronto no reconociera el espacio en el que estaba. Una mañana se quedó parado frente a la puerta de la sala, con la llave en la mano, sin saber si debía entrar o salir. Yo le pregunté qué hacía, y él respondió con una frase extraña. No encuentro la entrada. Esa frase se me clavó en la memoria. Era su propia casa, el lugar donde había vivido tantos años, y sin embargo se sentía perdido. En esos momentos, yo buscaba razones que pudieran explicarlo todo. El cansancio, el estrés, la edad. Me repetía que era normal olvidar cosas, que todos pasamos por distracciones. Me aferraba a esa idea porque aceptar otra posibilidad me resultaba demasiado doloroso. No quería nombrar lo que estaba frente a mí. No quería pensar en enfermedades, ni en diagnósticos. Era más fácil pensar que todo pasaría con descanso, con unas vacaciones, con un poco de calma. Pero los signos se multiplicaban. Una tarde estábamos caminando por el barrio y de repente me preguntó hacia dónde íbamos, como si no recordara que habíamos salido a comprar fruta. Me tomó de la mano, con un gesto de niño perdido, y me dijo, «No reconozco esta calle». Yo le aseguré que era la misma por donde habíamos pasado tantas veces, la misma que conducía a la panadería, de siempre. Él me miró confundido, como si tratara de creerme, como si quisiera confiar en mis palabras más que en sus propios ojos. El silencio se volvió más presente. Antes hablaba sin parar, contaba historias, recordaba anécdotas. Ahora pasaba largos ratos callado, observando un punto fijo. Yo lo miraba e intentaba adivinar en qué pensaba, qué estaba viendo detrás de esa mirada ausente. Algunas veces, cuando le preguntaba, decía simplemente, «Nada». Otras veces inventaba algo, como, «Si quisiera tranquilizarme». Pero yo sabía que algo se estaba desordenando por dentro, que había una batalla silenciosa que él no sabía cómo explicar. Una noche ocurrió un episodio que me marcó profundamente. Se levantó de la cama a las 3 de la madrugada y empezó a vestirse. Le pregunté a dónde iba y me respondió, «Tengo que ir a trabajar». Ya estaba jubilado hacía años. Le dije que no había trabajo, que estaba en casa, que podía volver a dormir. Me miró desconcertado y preguntó, «¿De verdad? ¿Ya no trabajo?». Ese momento fue como un golpe invisible. Comprendí que algo más serio estaba ocurriendo, pero aún así traté de convencerme de que era solo una confusión pasajera. Las personas alrededor también empezaron a notarlo. Una vecina comentó que lo había visto caminar despacio, como buscando una dirección. Mi hermana me preguntó si estaba bien, porque lo notaba diferente. Yo respondía con evasivas, con frases rápidas que cerraban la conversación. No quería abrir esa puerta. No quería escuchar de otros lo que yo ya sabía, aunque todavía no lo aceptaba. Prefería construir un muro de excusas. Está cansado. Son cosas de la edad. Nada grave. Sin embargo, dentro de mí crecía un temor. Un temor que no podía compartir con nadie. Era como un secreto oscuro que yo misma trataba de ocultar. Cada vez que lo veía perderse en sus pensamientos, cada vez que olvidaba algo esencial, yo sentía que se alejaba un poco más. Era como ver cómo se borraba lentamente, como si alguien apagara las luces una por una dentro de su memoria. Los días se volvieron una mezcla de calma y sobresalto. Había mañanas en que todo parecía normal. Tomábamos café, hablábamos de noticias, salíamos al jardín. Y de repente, sin aviso, aparecía una señal inesperada. Como la vez que llamó a la mesa la ventana, o cuando confundió el nombre de su nieta con el de su madre ya fallecida.
Esos deslices me dejaban helada, pero él seguía adelante, como si nada hubiera pasado. Yo me quedaba con la duda. ¿Lo notó? ¿Se dio cuenta de lo que dijo? Había también momentos de ternura, extraña. A veces me miraba con una intensidad que parecía reconocerme y perderme al mismo tiempo, como si yo fuera familiar y desconocida a la vez. Me decía, «Tú eres importante, ¿verdad?» Y yo respondía que sí, que siempre lo había sido y siempre lo sería. Era mi manera de sostenerlo, aunque por dentro me doliera sentir que tenía que recordarle quién era yo. Lo más duro era cuando notaba su propia confusión. No siempre, pero en ciertos momentos parecía consciente de lo que estaba pasando. Una tarde, sentado en el patio, me dijo, «Algo no anda bien en mi cabeza. Es como si los recuerdos se me escaparan». Esa confesión me rompió, porque confirmaba lo que yo había tratado de negar, y al mismo tiempo mostraba su valentía, su capacidad de poner en palabras lo que ni yo me atrevía a decir. A partir de ahí, las señales ya no pudieron ocultarse. Yo seguía inventando excusas, pero la realidad era evidente. Su mundo se desordenaba, poco a poco. Las palabras se le escapaban, los gestos se volvían torpes, los silencios más largos. Yo estaba ahí, a su lado, intentando sostener la normalidad, pero por dentro sabía que nada volvería a ser igual. Era apenas el inicio de un camino doloroso, un camino que en ese momento no sabía cuánto me iba a cambiar. La negación fue mi primer refugio. Ante cada señal que aparecía frente a mis ojos, mi mente encontraba una justificación. Era más fácil pensar que todo tenía una explicación simple que aceptar la posibilidad de algo irreversible. La esperanza, por su parte, se convirtió en un salvavidas al que me aferraba con todas mis fuerzas. Entre negación y esperanza se tejió esa etapa de mi vida, un vaivén constante entre el miedo y el consuelo, entre el rechazo y la fe. Al principio, cada olvido lo justificaba con cansancio. «Ha dormido poco», me repetía. Si confundía nombres, yo lo atribuía a la distracción. Si se perdía en medio de una conversación, yo decía que estaba preocupado por otras cosas. Construía un muro de excusas que me protegía de la verdad. La negación era como una venda que me permitía seguir adelante sin enfrentar la herida. Recuerdo un día en el que olvidó encender la estufa antes de cocinar. La sartén estaba vacía, el fuego apagado, y él insistía en que ya había preparado el almuerzo. Yo sonreí y le dije que quizá estaba pensando en otra cosa. No quise alarmarme. No quise admitir que algo no estaba bien. En mi interior, una voz gritaba, pero la callaba con rapidez. «No pasa nada. Todo está bajo control». Esa frase se convirtió en un mantra. La familia también participaba en esa negación compartida. Mis hermanas, mis sobrinos, todos repetíamos las mismas frases. «Es la edad. Son cosas normales. Todos olvidamos cosas». Había una especie de pacto silencioso para no pronunciar palabras duras, para no ponerle nombre al miedo. Nadie quería ser el primero en romper la burbuja. Era más cómodo mantener la ilusión de normalidad que enfrentar la posibilidad de una enfermedad que cambiaría todo. Yo misma me sorprendía de mi capacidad para ignorar lo evidente. Una noche, mientras cenábamos, él me llamó por el nombre de su madre. La confusión me heló por dentro, pero en lugar de reaccionar, simplemente seguí la conversación como si nada hubiera pasado. Después, en la soledad de mi cuarto, lloré en silencio. Era un dolor que no podía compartir. Admitirlo en voz alta habría significado derrumbar la pared de negación que me mantenía de pie. La esperanza, en cambio, llegaba como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Yo buscaba señales de mejoría, momentos de claridad que me hicieran creer que todo estaba bien. Cuando lograba recordar un detalle del pasado, yo lo celebraba como una victoria. Cuando contaba una historia completa, sin perderse en el camino, mi corazón se llenaba de alivio. Era como si cada chispa de lucidez confirmara que aún había esperanza, que aún no estaba perdido del todo. Empecé a leer artículos,
a consultar libros, a buscar testimonios. En cada página encontraba relatos de personas que habían pasado por lo mismo. Algunos hablaban de tratamientos, de ejercicios, de rutinas que ayudaban a retrasar el deterioro. Me aferraba a esas historias como si fueran promesas. Quizá no sea tan grave, me decía. Quizá con cuidado y paciencia se pueda recuperar. Esa fe, aunque frágil, me daba fuerzas para seguir adelante. Las mañanas se convirtieron en mi momento de esperanza. El sol entrando por la ventana, el aroma del café, el canto de los pájaros. Todo parecía anunciar que la vida seguía siendo posible, que aún había belleza. Yo lo miraba sonreír mientras sostenía la taza, y pensaba, aquí está, todavía, es él, todavía lo reconozco. Esos instantes eran mi tesoro, y los guardaba como si fueran perlas preciosas contra la certeza del futuro. La negación y la esperanza convivían en mí como dos voces que se enfrentaban cada día. Una decía, nada grave ocurre, todo es pasajero. La otra susurraba, prepárate, lo inevitable está llegando. Yo oscilaba entre ambas, como un péndulo que nunca se detiene. Esa dualidad me desgastaba, pero también me sostenía. Porque si la esperanza me daba aire, la negación me daba tiempo. Tiempo para asimilar, tiempo para no rendirme. Hubo momentos en que la esperanza se disfrazó de milagro. Una tarde, en medio de la confusión, pronunció mi nombre con claridad, con una ternura que hacía tiempo no escuchaba. Ese sonido fue como un regalo. Lo abracé con lágrimas en los ojos, agradeciendo a la vida por ese instante. En ese abrazo cabía toda la fe que necesitaba para seguir creyendo. Aunque al día siguiente volviera la confusión, yo guardaba en mi corazón ese recuerdo luminoso. Pero también hubo episodios que derrumbaban mis muros de negación. Como la vez que salió de casa y no recordaba el camino de regreso. Los vecinos lo encontraron desorientado, preguntando por una dirección que ya no existía. Ese día sentí que la verdad me golpeaba con fuerza. No podía seguir ocultándome. Sin embargo, en lugar de aceptar, busqué otra excusa. Quizá estaba distraído, quizá no desayunó bien. Así era mi mente, siempre inventando razones, para protegerme del dolor. La esperanza también se alimentaba de pequeños gestos de cariño. Cuando me tomaba de la mano, cuando me sonreía sin motivo, yo veía en esos gestos la confirmación de que seguía allí, de que no todo estaba perdido. Esos detalles eran mi refugio. Aunque su memoria se desvaneciera, su afecto seguía intacto. Y eso bastaba para convencerme de que había un camino de luz en medio de la sombra. Hubo noches en que me arrodillaba a orar. Le pedía a Dios, al destino, al universo, que todo fuera un mal sueño, que la vida nos diera una segunda oportunidad. Mi oración estaba llena de súplicas y promesas. Si mejora, seré más paciente, más amorosa, más fuerte. Era como si tratara de negociar con lo inevitable, como si la fe pudiera revertir lo que ya estaba escrito. Esa oración, aunque no cambiara la realidad, me daba consuelo. Era el lenguaje de mi esperanza. Con el tiempo comprendí que la negación no era cobardía, sino una defensa natural. Mi mente necesitaba ese respiro para no colapsar. Y la esperanza, aunque a veces ingenua, era la fuerza que me mantenía en pie. Entre ambas construí un equilibrio frágil, un espacio donde podía respirar. Porque aceptar de golpe la verdad habría sido insoportable. Necesitaba avanzar paso a paso, sosteniendo la ilusión hasta estar lista para enfrentar lo real. Así, fueron esos días, una mezcla de ceguera y fe, de negación y esperanza. Un territorio ambiguo donde lo imposible parecía posible y lo evidente quedaba oculto tras palabras dulces. Mirando hacia atrás, entiendo que esa etapa fue necesaria. Sin ella, quizá me habría quebrado demasiado pronto. La negación me dio tiempo para prepararme, y la esperanza me dio motivos para no rendirme. Y en ese vaivén aprendí que el amor,
incluso en medio de la incertidumbre, puede ser el sostén más poderoso. Cuando la realidad finalmente se impone, no lo hace con un solo golpe. Llega como una serie de olas que van desgastando la orilla de la resistencia interior. Al principio creí que todavía podía sostener la imagen de normalidad, pero ya no. Cada gesto, cada silencio, cada mirada perdida era una señal demasiado evidente. Era como si las paredes mismas de la casa me recordaran lo que yo no quería aceptar. Me encontraba sentado en la mesa, con el plato aún caliente frente a mí, y notaba que él ya no reconocía los sabores, ni siquiera el gesto de servirse por sí mismo. La cuchara quedaba suspendida en el aire, como si hubiera olvidado el siguiente paso. Entonces, con voz suave, me pedía ayuda, y esa petición me rompía en pedazos. No era el acto de ayudar lo que dolía, sino entender que alguien que había sido tan fuerte, tan independiente, ahora dependía de mí hasta en lo más mínimo. Confrontar la realidad significó también aceptar la pérdida de conversaciones enteras. Preguntas simples quedaban sin respuesta, o eran respondidas con palabras que no tenían relación alguna con lo que yo había dicho. Y aunque al principio yo reía, tratando de quitarle peso a la situación, pronto comprendí que no había nada gracioso. Era un desgarro lento, como ver cómo un libro se va borrando palabra por palabra mientras intentas leerlo. Las noches se volvieron más pesadas. Antes conversábamos hasta quedarnos dormidos. Ahora, el silencio era interrumpido por murmullos incomprensibles, por movimientos nerviosos, por el desconcierto que lo hacía levantarse de la cama sin saber dónde estaba. Y yo, con el corazón acelerado, lo acompañaba hasta que lograba calmarse. No había descanso verdadero. Era como vivir en una vigilia constante, esperando el próximo momento en que la realidad me recordara que ya nada sería igual. Lo más duro fue enfrentar las miradas de los demás. Familiares, amigos, vecinos. Todos veían lo que yo trataba de ocultar. Sus ojos reflejaban compasión, pero también una certeza dolorosa, que esto no tenía regreso. Cada visita se convertía en un espejo incómodo, porque aunque yo sonriera y tratara de dar explicaciones, ellos entendían lo que yo ya no podía negar. Y en esas miradas me descubrí agotado, consciente de que la batalla contra la verdad estaba perdida. Aceptar la realidad no significó rendirme de inmediato. Fue más bien un proceso de choques constantes. Cada día ofrecía una nueva evidencia. Olvidar su propio nombre, no reconocer una fotografía, confundir la puerta de la casa con una ventana. Cada detalle era un golpe en el pecho. Y aunque yo intentaba sostenerme, había noches en que me encerraba, en el baño para llorar en silencio, porque no quería que él me viera quebrado. La confrontación también me obligó a replantear mi papel. Ya no era solo hijo, hermano o compañero. Ahora era cuidador, guía, sostén. Y en esa transformación se escondía una mezcla de orgullo y rabia. Orgullo porque podía acompañarlo, porque no lo abandonaba. Rabia porque nunca imaginé que este sería el camino. La realidad me había despojado de la ilusión de un futuro compartido y me había lanzado a un presente lleno de renuncias. Los médicos fueron claros. Sus palabras eran frías, técnicas, casi matemáticas. Yo escuchaba diagnósticos, pronósticos, porcentajes. Pero detrás de cada frase lo que entendía era una sentencia irreversible. No había cura, no había regreso, solo un camino descendente. Fue ahí donde sentí que la realidad no era solo suya, también era mía, porque su deterioro me arrastraba, porque cada pérdida de él era también una pérdida mía. Confrontar significó también reorganizar la vida diaria. La agenda ya no giraba en torno a mis planes, sino a sus necesidades. Medicamentos a determinadas horas, citas médicas, rutinas diseñadas para evitar confusión. La casa, que antes era un espacio de descanso, se convirtió en un escenario de vigilancia permanente. Cada rincón debía adaptarse a su nueva fragilidad. Puse notas, recordatorios, etiquetas, todo para intentar que su mundo no se deshiciera,
Del todo. Y aún así, lo más doloroso no era la logística, sino la ausencia en medio de la presencia. Estaba ahí, físicamente. Podía sentir su mano, escuchar su voz, acompañarlo a caminar. Pero al mismo tiempo, gran parte de él ya no estaba. Era una paradoja imposible de sostener sin sentir que me quebraba. Convivir con alguien que respira, pero que poco a poco se convierte en un recuerdo vivo. Hubo un día en que esa realidad me golpeó con más fuerza que nunca. Estábamos viendo un álbum de fotos, uno de esos que siempre habíamos compartido con cariño. Pasábamos página tras página, y él sonreía sin reconocer a nadie. Hasta que apareció una foto mía. Yo, niño, en sus brazos. Esperé una reacción, un gesto de memoria, pero no hubo nada. Me miró, confundido, y me preguntó con voz sincera, ¿y tú quién eres? Ese instante fue como un derrumbe. Todo lo que había tratado de sostener se vino abajo. Sentí que el aire se me escapaba, que el suelo desaparecía. Era la prueba definitiva de que la persona que yo conocía ya no estaba. Y aunque lo sabía desde antes, escucharlo de su propia boca fue una herida imposible de describir. Ese día entendí que confrontar la realidad no era solo aceptar su deterioro, era también aceptar mi propio duelo anticipado. Desde entonces, cada mañana la rutina es también un acto de despedida. No sé qué parte de él seguirá presente al despertar. No sé qué palabra, qué recuerdo, qué gesto desaparecerá hoy. Vivo con la certeza de que cada día es un poco menos, y esa certeza es la que me obliga a abrazarlo más fuerte, aunque ya no sepa exactamente quién soy. La confrontación con la realidad, en el fondo, no fue un evento único. Fue un proceso doloroso y prolongado, un aprendizaje brutal sobre la fragilidad humana. Y aunque quise resistirme, entendí que no podía hacerlo sola. Buscar ayuda, hablar, compartir lo que estaba viviendo, se convirtió en una forma de no derrumbarme del todo. Porque la verdad es que nadie está preparado para ver desvanecerse a alguien a quien ama. Nadie está listo para vivir un duelo en vida. Ahora, al contar esto, siento todavía el peso de esos días. Porque confrontar la realidad no me dio paz, me dio responsabilidad. No me dio claridad, me dio cansancio. No me dio respuestas, me dio preguntas. Pero también me dio una certeza que se mantiene hasta hoy. Que el amor no desaparece con la memoria. Que aunque los recuerdos se borren, el vínculo profundo permanece. Y ese vínculo es lo único que me sostuvo cuando la realidad ya no me dejó más opciones que aceptar. Vivir con alguien que ya no es plenamente quien fue, es habitar un territorio extraño. Es como caminar por una casa conocida en la que, de pronto, las puertas no conducen a donde deberían, y las ventanas muestran paisajes irreconocibles. La ausencia presente es eso, la paradoja de compartir el mismo espacio físico con un ser amado, y al mismo tiempo, sentir que su esencia se escapa como arena entre los dedos. Las mañanas se convirtieron en un ritual de despedida y bienvenida. Abría la puerta de su habitación, lo saludaba con voz suave, esperando ver en sus ojos un destello de reconocimiento. A veces estaba ahí, otras no. Había días en que me llamaba por mi nombre, con ternura, como si nada hubiera cambiado. Y había días en que me miraba como si fuera un extraño, con esa mezcla de desconfianza y desconcierto que me atravesaba como un cuchillo. Yo aprendí a no esperar consistencia. Aprendí a aceptar que cada amanecer traía consigo una versión distinta de él. La ausencia presente no solo habitaba en su memoria, sino también en los pequeños gestos. Antes solía preparar el café de manera automática. Conocía cada paso de la rutina matinal. Ahora, se quedaba frente a la cafetera, confundido, sin recordar cómo comenzar. Yo intervenía con calma, mostrándole cada movimiento como si fuera la primera vez. Y mientras lo hacía, me dolía pensar en cuántas veces había repetido esos gestos sin esfuerzo, con naturalidad, y en cómo ahora se habían vuelto un desafío inmenso. Las conversaciones también eran fragmentos de lo que habían sido.
Palabras que empezaban con sentido se deshacían en frases inconexas. Yo escuchaba atentamente, tratando de encontrar un hilo, una señal de coherencia. A veces lo lograba, y esas pequeñas victorias eran tesoros que guardaba en el corazón. Otras veces, el silencio se imponía, y entonces yo llenaba los vacíos con historias, canciones, recuerdos contados en voz alta, aunque supiera que no siempre llegaban a él. La convivencia con la ausencia presente también me enseñó la importancia del lenguaje no verbal. Una caricia, una sonrisa, un gesto de paciencia valían más que 1000 explicaciones. Porque aunque las palabras se desvanecían, el cuerpo aún respondía al afecto. Sus manos buscaban las mías instintivamente, y en esos momentos yo comprendía que más allá de la memoria había un vínculo indestructible. Sin embargo, no todo era ternura. Había también frustración, cansancio, rabia. Había noches en que me preguntaba cuánto más podría resistir, porque vivir con alguien en ausencia presente significaba también renunciar a parte de mi propia vida. Mis proyectos quedaban en pausa, mis amigos se volvían lejanos, mis sueños se guardaban en un cajón, y aunque lo hacía por amor, no dejaba de dolerme la sensación de estar desapareciendo junto con él. Uno de los aspectos más difíciles fue enfrentar los momentos de agresividad. No eran frecuentes, pero existían. Confusión y miedo lo llevaban a levantar la voz, a empujar, a resistirse a mi ayuda. Y yo, en lugar de responder con la misma fuerza, debía recordarme a mí misma que no era él, que era la enfermedad hablando a través de su cuerpo. Esa paciencia era un acto de amor, pero también una carga que desgastaba poco a poco mis energías. En medio de todo, aprendí a encontrar refugios pequeños. Una taza de té en silencio, una canción que escuchaba con audífonos mientras él dormía, una caminata breve cuando alguien más podía cuidarlo. Esos instantes se convirtieron en respiraderos que me permitían seguir adelante, porque convivir con la ausencia presente no significaba solo cuidarlo a él, significaba también aprender a cuidarme a mí para no derrumbarme del todo. Las visitas de familiares eran un capítulo aparte. Algunos llegaban llenos de entusiasmo, queriendo interactuar con él como antes, preguntándole cosas que ya no podía responder. Y al no obtener la reacción esperada, se iban con tristeza. Otros evitaban venir, incapaces de enfrentar la realidad. Yo me quedaba en medio, sosteniendo la situación, siendo puente entre el recuerdo que ellos tenían y la persona que él era ahora. Era un rol difícil, porque significaba traducir la ausencia presente para quienes no vivían con ella a diario. El tiempo se volvió un concepto extraño. Los días parecían repetirse, con rutinas que se desdibujaban. No había lunes ni viernes, solo momentos de mayor o menor lucidez. Y en esa atemporalidad, yo me descubrí viviendo de pequeños logros, que recordara una palabra, que sonriera, sin razón, que aceptara mi mano para caminar. Esos triunfos mínimos se convertían en faros que iluminaban una existencia que de otra manera sería demasiado oscura. La ausencia presente también me hizo repensar el sentido del amor. Comprendí que amar no es solo compartir alegrías, proyectos o recuerdos. Amar, en este contexto, era sostener cuando el otro ya no podía sostenerse, era dar sin esperar devolución, era abrazar incluso cuando ya no había reciprocidad plena. Ese amor era más silencioso, más sacrificado, pero también más profundo. Hubo un momento en particular que definió lo que significaba convivir con la ausencia presente. Una tarde cualquiera, mientras él miraba por la ventana sin reconocer el paisaje, comenzó a tararear una melodía. Era una canción que solía cantarme en la infancia. Su voz estaba temblorosa, casi rota, pero la melodía era inconfundible. Yo lo escuché con lágrimas en los ojos, comprendiendo que, aunque gran parte de su memoria había desaparecido, algo profundo aún lo conectaba conmigo. Esa escena se convirtió en una prueba viva de que, incluso en la ausencia, la esencia del vínculo podía sobrevivir. Con el tiempo, dejé de esperar que las cosas mejoraran.
Aprendí a vivir en un presente perpetuo, sin planes a largo plazo, sin ilusiones de regreso. Y aunque suene triste, esa aceptación fue también una forma de paz, porque ya no me desgastaba pensando en lo que se perdía, sino que me concentraba en lo que aún quedaba. Un gesto, una risa breve, una mirada que todavía encontraba la mía. La convivencia con la ausencia presente, al final, es un ejercicio de resiliencia. Es aprender a bailar con la fragilidad, a sostener el equilibrio en un terreno que se desmorona bajo los pies. Es llorar en silencio y reír cuando se puede. Es aceptar que la vida se ha transformado en algo completamente distinto, pero aún, así encontrar en ese nuevo paisaje una razón para seguir caminando. Hoy puedo decir que esa etapa me cambió para siempre. Me enseñó que la ausencia no siempre significa vacío absoluto, que hay formas de presencia que trascienden la memoria, que el amor puede sostenerse incluso en medio del olvido. Y aunque dolía, aunque cada día era un reto, convivir con la ausencia presente me mostró una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza que no nace de la perfección, sino de la fragilidad compartida. Despedirse antes de que la partida llegue por completo es una de las pruebas más duras que la vida puede poner en el camino. No se trata de un adiós repentino, marcado por la ausencia definitiva de un día para otro. Tampoco es un duelo claro, con rituales, lágrimas colectivas y abrazos que acompañan. La despedida anticipada es silenciosa, progresiva, invisible para muchos, pero devastadora para quienes la viven de cerca. Es ver cómo la persona que amas se va desdibujando lentamente, mientras su cuerpo permanece presente. La primera vez que comprendí que estaba diciéndole adiós antes de tiempo fue en una tarde aparentemente común. Él estaba sentado en la sala, mirando fijamente un punto en la pared. Me acerqué con la ilusión de compartir una anécdota que solíamos recordar juntos, convencido de que una risa compartida nos devolvería al pasado. Pero sus ojos no reaccionaron. Sus labios no esbozaron ni la más mínima sonrisa. Sentí, de repente, que había perdido a mi confidente, a mi cómplice. Y fue ahí cuando supe que la despedida ya había comenzado, aunque él siguiera respirando a mi lado. La despedida anticipada se construye de pequeños vacíos. Cada palabra olvidada es una despedida. Cada gesto que ya no reconoce. Cada mirada que no responde. Cada silencio que reemplaza a las conversaciones largas. Son fragmentos que se desprenden poco a poco, como hojas que caen en otoño. El árbol sigue en pie, pero la sombra ya no es la misma. Al inicio intentaba luchar contra esa sensación. Me repetía que aún estaba allí, que no debía rendirme al duelo. Organizaba actividades para estimular su memoria. Buscaba fotografías antiguas. Le leía cartas, lo rodeaba de objetos familiares. Y en efecto, algunas veces esas estrategias parecían dar fruto. Un destello en su mirada, una palabra suelta, un gesto que reconocía. Esos momentos eran tesoros, chispas de esperanza que me hacían creer que la despedida podía retrasarse. Pero pronto comprendí que no se trataba de detener lo inevitable, sino de aprender a acompañarlo. La despedida anticipada es cruel porque no tiene un fin claro. No existe un día marcado en el calendario que me diga, aquí terminó todo. En lugar de eso, me obliga a vivir en un constante adiós inconcluso. A veces me descubro llorando por lo que ya no es, y al día siguiente, él me sorprende con una frase coherente, como si regresara por unos minutos del abismo. Esa montaña rusa emocional desgasta, porque nunca sé si debo celebrar o resignarme. En este proceso, descubrí que la despedida anticipada no se trata solo de él, sino también de mí. Porque mientras lo acompaño en su desvanecimiento, yo también voy despidiéndome de la vida que teníamos, de los planes que compartíamos, de la versión de mí mismo que existía cuando todo era distinto. Me enfrento a la pérdida de mi propia identidad como hijo, pareja o hermano, según el vínculo que cada quien pueda imaginar en esta historia. Y esa pérdida duele tanto como la suya.
Hay noches en las que me siento frente a su cama y lo observo dormir. Su respiración es tranquila, su rostro sereno, y pienso en el contraste brutal. Por fuera parece intacto, pero por dentro sé que cada día se apaga un poco más. Es en esos silencios donde la despedida anticipada adquiere su forma más dolorosa. Porque es un adiós sin palabras, un duelo, sin ritual, un vacío que solo yo alcanzo a percibir en su magnitud. La sociedad rara vez entiende este tipo de duelo. Cuando hablo con conocidos y les cuento que lo extraño, suelen responder, pero si todavía lo tienes contigo. Y aunque en parte es verdad, también es cierto que el todavía no me consuela. Tenerlo físicamente no significa tenerlo emocional ni espiritualmente. Esa falta de comprensión me aísla, como si viviera un dolor invisible que pocos logran nombrar. Sin embargo, dentro de esta despedida anticipada también descubrí momentos inesperados de ternura, como el día en que, sin razón aparente, tomó mi mano y la sostuvo por varios minutos. No dijo nada, pero en su gesto había un reconocimiento profundo, como si en lo más hondo aún supiera quién era yo. Esos instantes son destellos de luz, que iluminan la oscuridad del proceso. Aprendí a atesorarlos sin exigir más, a recibirlos como regalos breves pero inmensos. La despedida anticipada también me obligó a reconciliarme con la fragilidad. Durante mucho tiempo pensé que debía ser fuerte, mostrar firmeza, ocultar mis lágrimas para no cargarlo con mi dolor. Pero comprendí que la vulnerabilidad también es un puente. Cuando me permito llorar frente a él, cuando dejo que mi voz se quiebre mientras le hablo, siento que se genera una conexión auténtica. Tal vez no entienda las palabras, pero percibe la emoción. Y esa honestidad construye un lazo distinto, más humano, más verdadero. En este camino, el tiempo se vuelve ambiguo. Por un lado, deseo que los días se alarguen para poder acompañarlo más tiempo. Por otro, hay jornadas tan pesadas que imploro porque terminen pronto. Vivo atrapado entre la gratitud de tenerlo aún aquí y el cansancio de sostenerlo en medio de su ausencia. Esa contradicción es parte esencial de la despedida anticipada. Algo que me marcó profundamente fue entender que despedirse no significa olvidar ni cortar el vínculo. Al contrario, despedirse anticipadamente es un acto de amor, una forma de ir soltando sin dejar de cuidar. Es decirle, te acompaño aunque te vayas, te sostengo aunque no me reconozcas, te amo aunque ya no puedas decírmelo de vuelta. Esa entrega me transformó, me enseñó que el amor verdadero no se mide en reciprocidad, sino en la capacidad de permanecer incluso cuando el otro ya no está plenamente presente. Claro que hay días en los que siento rabia, rabia con la vida, con la enfermedad, con las circunstancias, rabia por todas las conversaciones que nunca podremos terminar, por los abrazos que ya no significan lo mismo, por las palabras que se quedaron atrapadas en el aire. Esa rabia convive con la tristeza y con el amor, formando un torbellino de emociones difíciles de manejar. Pero aprendí a no reprimirla. Es parte del duelo, parte de la despedida. La despedida anticipada también me enseñó a valorar lo cotidiano. Un desayuno compartido, una caminata corta, una sonrisa fugaz. Lo que antes parecía insignificante ahora se convierte en lo más valioso, porque sé que cada uno de esos instantes podría ser el último en que logre percibirlo con claridad. Y esa conciencia me obliga a vivir con intensidad, a no dar nada por sentado. Con el paso del tiempo, comencé a preparar mi corazón para el momento final. No porque quiera que llegue, sino porque sé que será inevitable. Y hacerlo no es frialdad, es una forma de cuidarme a mí mismo. Imaginar el día en que ya no estará me permite reconciliarme con la idea de que, de algún modo, ya llevo mucho tiempo despidiéndome. Y aunque ese pensamiento duele, también me da una cierta paz. La certeza de que, cuando llegue el adiós definitivo, no me encontrará del todo desprevenido. En medio de todo esto, descubrí una verdad poderosa. La despedida anticipada no solo es pérdida, también es transformación, porque me obligó a crecer, a madurar,
a mirar la vida con otra perspectiva. Me enseñó que la presencia no se mide solo en recuerdos compartidos, sino en la capacidad de sostener, cuidar y amar incluso en la fragilidad más absoluta. Hoy, mientras sigo acompañándolo, sé que cada día es un capítulo más de esta despedida anticipada. Y aunque duela, aunque me desgaste, también sé que es una oportunidad única de honrar nuestro vínculo. Porque amar en estas condiciones no es fácil, pero es auténtico. Y esa autenticidad, esa verdad desnuda del amor, será lo que me quedará, cuando él ya no esté. Al final, la despedida anticipada no es solo un final prolongado, es también un homenaje a la historia que compartimos, a las memorias que me acompañarán siempre, a la fuerza que descubrí en mí al cuidarlo. Y aunque el vacío se hará presente cuando llegue el adiós definitivo, también sé que dentro de mí quedará intacta la huella de lo que vivimos. Esa huella será eterna, y me recordará que incluso en medio de la pérdida, el amor es capaz de trascenderlo todo. La transformación interior no es un acto repentino, ni un milagro inesperado. Es un proceso lento, silencioso, casi invisible para los demás, pero innegable para quien lo vive. Después de la ausencia, después del dolor y del eco de lo vivido, llega un momento en el que empiezo a notar que algo dentro de mí está cambiando. No porque el sufrimiento haya desaparecido, sino porque aprendí a habitarlo de otra manera. Al principio resistía esa transformación. Me aferraba a la idea de que debía permanecer igual, como si cambiar significara traicionar lo que compartimos. Pero la vida, con su insistencia implacable, me mostró que transformarse no es olvidar, sino sobrevivir. Y poco a poco entendí que aceptar la metamorfosis interior es una forma de honrar lo que fuimos. La transformación comenzó con gestos pequeños. Una mañana me descubrí sonriendo al recordar una anécdota sin sentir culpa. Otro día, logré hablar de él sin que se me quebrara la voz. Y más adelante, fui capaz de encontrar belleza en cosas que antes me parecían triviales. No fue un salto, sino una sucesión de pasos casi imperceptibles que, unidos, construyeron un nuevo yo. Ese nuevo yo no nació para reemplazar al antiguo, sino para ampliarlo. La persona que era antes sigue estando en mí, pero ahora se mezcla con la experiencia de la pérdida, con la fortaleza adquirida, con la vulnerabilidad aceptada. Es como si la herida hubiera abierto un espacio dentro de mi corazón, un espacio doloroso, sí, pero también fértil. Allí germina la semilla de una nueva comprensión de la vida. Uno de los aprendizajes más profundos de esta transformación fue entender que la fragilidad no es enemiga de la fortaleza. Crecí creyendo que debía ser fuerte, que llorar era señal de debilidad, que mostrar dolor me haría vulnerable frente al mundo. Sin embargo, en medio de la ausencia descubrí que llorar también es un acto de valor, que reconocer el dolor es un paso hacia la sanación, y esa aceptación cambió por completo mi manera de relacionarme conmigo mismo. Antes de todo esto, vivía, con prisa. Me preocupaba por metas superficiales, me obsesionaba con la aprobación de los demás, corría tras un futuro que nunca terminaba de llegar. La pérdida me obligó a detenerme, a mirar hacia adentro, a preguntarme qué es realmente esencial. Y en esa pausa dolorosa, comprendí que la vida no se mide en logros externos, sino en la profundidad de los vínculos, en la autenticidad de las emociones, en la capacidad de estar presente. La transformación interior también trajo consigo una nueva sensibilidad. Cosas que antes pasaban desapercibidas, ahora tienen un significado inmenso. El olor del café recién hecho, la brisa fresca de la mañana, el canto lejano de un pájaro. Cada detalle se convierte en recordatorio de que la vida está compuesta de instantes simples y que en ellos se esconde la verdadera riqueza. No fue un camino lineal. Hubo retrocesos, días en los que la tristeza me arrastraba de nuevo hacia la oscuridad. Pero incluso en esos momentos descubrí que no era el mismo de antes, porque aunque la pena volviera, ya no me destruía por completo. Había aprendido a mirarla a los ojos, a dejar que me habitara por un tiempo,
y luego a soltarla con suavidad. Esa capacidad de navegar la tormenta es, quizás, el signo más claro de la transformación. La metamorfosis también me acercó a los demás. Comprendí que todos cargan dolores invisibles, que nadie camina sin heridas, y esa conciencia me volvió más compasivo, menos rígido en mis juicios, más atento a la vulnerabilidad ajena. La pérdida me abrió a una empatía nueva, a una ternura que antes me costaba mostrar. Y en esa apertura descubrí que acompañar el dolor de otros también ayuda a sanar el propio. Con el tiempo, la transformación interior se volvió evidente, incluso en mi manera de hablar y actuar. Mis prioridades cambiaron. Ya no me interesa tanto lo que antes parecía imprescindible. Ahora busco momentos auténticos, conversaciones sinceras, vínculos profundos. Prefiero la verdad incómoda a la apariencia cómoda. Prefiero el silencio compartido a la superficialidad del ruido. Esta claridad no llegó de golpe, sino como resultado de haber atravesado el desierto de la ausencia. El eco de lo vivido sigue acompañándome, pero ahora ya no me arrastra al pasado con la misma intensidad. En lugar de ser una herida abierta, se convirtió en una fuente de inspiración. Sus recuerdos me invitan a vivir con más conciencia, a no desperdiciar lo que tengo, a valorar lo que aún puedo construir. La transformación consiste, en gran medida, en aprender a convertir la nostalgia en gratitud y el dolor en impulso. Un día me di cuenta de que estaba sonriendo de nuevo, no por lo que había perdido, sino por lo que aún podía experimentar. Ese momento marcó un antes y un después. Fue la confirmación de que la vida, a pesar de todo, sigue siendo un regalo, que no estoy condenado a vivir en la sombra del dolor, sino que puedo caminar hacia la luz sin dejar de honrar la oscuridad que atravesé. La transformación interior me enseñó también que la ausencia no borra el amor. Al contrario, lo purifica, lo destila hasta dejarlo en su esencia más pura. El amor vivido se libera de las expectativas, de las rutinas, de las tensiones cotidianas, y se convierte en una presencia serena que me acompaña en silencio. Esa certeza me da paz. Lo que sentimos no se perdió, simplemente cambió de forma. Hoy entiendo que transformarse no significa renunciar al pasado, sino integrarlo en un presente más amplio. Llevo conmigo cada recuerdo, cada gesto, cada palabra, pero ahora los uso como cimientos en lugar de cadenas. Y desde esa base sólida me atrevo a construir nuevas experiencias, nuevas alegrías, nuevos vínculos. Porque la vida no me pide que reemplace lo perdido, sino que lo honre viviendo con más intensidad. La transformación también me reveló algo esencial, que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar sentido incluso en medio de la herida. Ya no busco una vida perfecta, sin tropiezos ni pérdidas. Busco una vida auténtica, donde cada lágrima y cada sonrisa formen parte de un mismo tejido, y en esa aceptación encuentro una serenidad desconocida. Ahora camino con más calma. No necesito correr para alcanzar un destino incierto. Sé que cada paso, por pequeño que sea, tiene valor. Sé que cada instante puede ser significativo si lo vivo con atención plena. Esa calma es fruto directo de la transformación, de haber aprendido que lo importante no está en el futuro lejano, sino en el presente inmediato. Cuando miro hacia atrás, me sorprende la distancia recorrida. Nunca imaginé que pudiera salir adelante después de la ausencia. Creía que el dolor me rompería para siempre. Y sin embargo, aquí estoy, distinto, pero entero. Transformado, pero fiel a lo que fui. Esa constatación me llena de gratitud, porque me demuestra que la vida tiene una fuerza regeneradora que supera cualquier herida. La transformación interior, al final, no es un destino, sino un camino continuo. Sé que seguiré cambiando, que nuevas experiencias me moldearán, que nuevas pérdidas y nuevas alegrías seguirán tallando mi interior. Pero ya no temo a ese proceso. Lo abrazo con confianza, sabiendo que cada transformación me acerca más a mi esencia. Y así, mientras avanzo, descubro que lo vivido no fue en vano. Cada lágrima, cada silencio,
Cada eco se convirtió en piedra angular de esta nueva versión de mí mismo. Una versión más consciente, más compasiva, más abierta a la vida. Una versión que entiende que la verdadera fortaleza no está en resistir sin caer, sino en levantarse una y otra vez, transformado, renovado, dispuesto a seguir caminando. La transformación interior, en última instancia, es el legado más profundo de la ausencia, porque me enseñó a vivir de otro modo, a mirar con otros ojos, a sentir con un corazón más amplio. Y mientras continúe escuchando ese eco en mi interior, seguiré recordando que la vida no termina con la pérdida, sino que se reinventa a través de ella. La transformación interior no es un acto repentino, ni un milagro inesperado. Es un proceso lento, silencioso, casi invisible para los demás, pero innegable para quien lo vive. Después de la ausencia, después del dolor y del eco de lo vivido, llega un momento en el que empiezo a notar que algo dentro de mí está cambiando. No porque el sufrimiento haya desaparecido, sino porque aprendí a habitarlo de otra manera. Al principio resistía esa transformación. Me aferraba a la idea de que debía permanecer igual, como si cambiar significara traicionar lo que compartimos. Pero la vida, con su insistencia implacable, me mostró que transformarse no es olvidar, sino sobrevivir. Y poco a poco entendí que aceptar la metamorfosis interior es una forma de honrar lo que fuimos. La transformación comenzó con gestos pequeños. Una mañana me descubrí sonriendo al recordar una anécdota sin sentir culpa. Otro día, logré hablar de él sin que se me quebrara la voz. Y más adelante, fui capaz de encontrar belleza en cosas que antes me parecían triviales. No fue un salto, sino una sucesión de pasos casi imperceptibles que, unidos, construyeron un nuevo yo. Ese nuevo yo no nació para reemplazar al antiguo, sino para ampliarlo. La persona que era antes sigue estando en mí, pero ahora se mezcla con la experiencia de la pérdida, con la fortaleza adquirida, con la vulnerabilidad aceptada. Es como si la herida hubiera abierto un espacio dentro de mi corazón, un espacio doloroso, sí, pero también fértil. Allí germina la semilla de una nueva comprensión de la vida. Uno de los aprendizajes más profundos de esta transformación fue entender que la fragilidad no es enemiga de la fortaleza. Crecí creyendo que debía ser fuerte, que llorar era señal de debilidad, que mostrar dolor me haría vulnerable frente al mundo. Sin embargo, en medio de la ausencia descubrí que llorar también es un acto de valor, que reconocer el dolor es un paso hacia la sanación, y esa aceptación cambió por completo mi manera de relacionarme conmigo mismo. Antes de todo esto, vivía, con prisa. Me preocupaba por metas superficiales, me obsesionaba con la aprobación de los demás, corría tras un futuro que nunca terminaba de llegar. La pérdida me obligó a detenerme, a mirar hacia adentro, a preguntarme qué es realmente esencial. Y en esa pausa dolorosa, comprendí que la vida no se mide en logros externos, sino en la profundidad de los vínculos, en la autenticidad de las emociones, en la capacidad de estar presente. La transformación interior también trajo consigo una nueva sensibilidad. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora tienen un significado inmenso. El olor del café recién hecho, la brisa fresca de la mañana, el canto lejano de un pájaro. Cada detalle se convierte en recordatorio de que la vida está compuesta de instantes simples y que en ellos se esconde la verdadera riqueza. No fue un camino lineal. Hubo retrocesos, días en los que la tristeza me arrastraba de nuevo hacia la oscuridad. Pero incluso en esos momentos descubrí que no era el mismo de antes, porque aunque la pena volviera, ya no me destruía por completo. Había aprendido a mirarla a los ojos, a dejar que me habitara por un tiempo, y luego a soltarla con suavidad. Esa capacidad de navegar la tormenta es, quizás, el signo más claro de la transformación. La metamorfosis también me acercó a los demás. Comprendí que todos cargan dolores invisibles, que nadie camina sin heridas, y esa conciencia me volvió más compasivo, menos rígido en mis juicios,
más atento a la vulnerabilidad ajena. La pérdida me abrió a una empatía nueva, a una ternura que antes me costaba mostrar. Y en esa apertura descubrí que acompañar el dolor de otros también ayuda a sanar el propio. Con el tiempo, la transformación interior se volvió evidente, incluso en mi manera de hablar y actuar. Mis prioridades cambiaron. Ya no me interesa tanto lo que antes parecía imprescindible. Ahora busco momentos auténticos, conversaciones sinceras, vínculos profundos. Prefiero la verdad incómoda a la apariencia cómoda. Prefiero el silencio compartido a la superficialidad del ruido. Esta claridad no llegó de golpe, sino como resultado de haber atravesado el desierto de la ausencia. El eco de lo vivido sigue acompañándome, pero ahora ya no me arrastra al pasado con la misma intensidad. En lugar de ser una herida abierta, se convirtió en una fuente de inspiración. Sus recuerdos me invitan a vivir con más conciencia, a no desperdiciar lo que tengo, a valorar lo que aún puedo construir. La transformación consiste, en gran medida, en aprender a convertir la nostalgia en gratitud y el dolor en impulso. Un día me di cuenta de que estaba sonriendo de nuevo, no por lo que había perdido, sino por lo que aún podía experimentar. Ese momento marcó un antes y un después. Fue la confirmación de que la vida, a pesar de todo, sigue siendo un regalo, que no estoy condenado a vivir en la sombra del dolor, sino que puedo caminar hacia la luz sin dejar de honrar la oscuridad que atravesé. La transformación interior me enseñó también que la ausencia no borra el amor. Al contrario, lo purifica, lo destila hasta dejarlo en su esencia más pura. El amor vivido se libera de las expectativas, de las rutinas, de las tensiones cotidianas, y se convierte en una presencia serena que me acompaña en silencio. Esa certeza me da paz. Lo que sentimos no se perdió, simplemente cambió de forma. Hoy entiendo que transformarse no significa renunciar al pasado, sino integrarlo en un presente más amplio. Llevo conmigo cada recuerdo, cada gesto, cada palabra, pero ahora los uso como cimientos en lugar de cadenas. Y desde esa base sólida me atrevo a construir nuevas experiencias, nuevas alegrías, nuevos vínculos. Porque la vida no me pide que reemplace lo perdido, sino que lo honre viviendo con más intensidad. La transformación también me reveló algo esencial, que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar sentido incluso en medio de la herida. Ya no busco una vida perfecta, sin tropiezos ni pérdidas. Busco una vida auténtica, donde cada lágrima y cada sonrisa formen parte de un mismo tejido, y en esa aceptación encuentro una serenidad desconocida. Ahora camino con más calma. No necesito correr para alcanzar un destino incierto. Sé que cada paso, por pequeño que sea, tiene valor. Sé que cada instante puede ser significativo si lo vivo con atención plena. Esa calma es fruto directo de la transformación, de haber aprendido que lo importante no está en el futuro lejano, sino en el presente inmediato. Cuando miro hacia atrás, me sorprende la distancia recorrida. Nunca imaginé que pudiera salir adelante después de la ausencia. Creía que el dolor me rompería para siempre. Y sin embargo, aquí estoy, distinto, pero entero. Transformado, pero fiel a lo que fui. Esa constatación me llena de gratitud, porque me demuestra que la vida tiene una fuerza regeneradora que supera cualquier herida. La transformación interior, al final, no es un destino, sino un camino continuo. Sé que seguiré cambiando, que nuevas experiencias me moldearán, que nuevas pérdidas y nuevas alegrías seguirán tallando mi interior. Pero ya no temo a ese proceso. Lo abrazo con confianza, sabiendo que cada transformación me acerca más a mi esencia. Y así, mientras avanzo, descubro que lo vivido no fue en vano. Cada lágrima, cada silencio, cada eco se convirtió en piedra angular de esta nueva versión de mí mismo. Una versión más consciente, más compasiva, más abierta a la vida. Una versión que entiende que la verdadera fortaleza no está en resistir sin caer, sino en levantarse una y otra vez, transformado, renovado, dispuesto a seguir caminando. La
Transformación interior, en última instancia, es el legado más profundo de la ausencia, porque me enseñó a vivir de otro modo, a mirar con otros ojos, a sentir con un corazón más amplio. Y mientras continúe escuchando ese eco en mi interior, seguiré recordando que la vida no termina con la pérdida, sino que se reinventa a través de ella. El final de un camino nunca es una línea recta, ni una puerta que se cierra de golpe. Es más bien un círculo que, al cerrarse, nos devuelve al punto de partida, pero con una mirada diferente, con un corazón transformado por cada herida, cada lágrima y cada pequeño triunfo que nos sostuvo. En esta última parte de la historia, la construcción de un nuevo sentido no es un acto inmediato, sino el fruto de una siembra lenta, paciente, hecha con los restos de lo que parecía destruido y con la esperanza que nunca terminó de apagarse, del todo. Durante mucho tiempo, el vacío fue un territorio imposible de habitar. No había palabras que lo llenaran, ni compañía que lo suavizara. Pero lo que comenzó a gestarse, casi en silencio, fue un cambio en la forma de mirar la propia vida. Lo que antes era ausencia, poco a poco empezó a convertirse en espacio para lo nuevo. No un reemplazo, nunca, sino una transformación. Como cuando un árbol cae en el bosque, y con el tiempo, su madera sirve de tierra fértil para que broten nuevas raíces, nuevas ramas, nuevas formas de vida. La construcción de un nuevo sentido. Empezó con gestos mínimos. Abrir la ventana para dejar entrar el sol. Preparar una taza de café sin que la tristeza dictara cada sorbo. Volver a escuchar una canción sin sentir que el corazón se desgarraba. Gestos simples que juntos comenzaron a formar un puente hacia la posibilidad de una vida distinta. Ese puente fue fortaleciéndose a través de los recuerdos. No los recuerdos que inmovilizaban, que paralizaban con dolor, sino los que daban fuerza. Recordar una sonrisa, una palabra de aliento, una mirada que decía más que 1000 discursos. Comprender que lo vivido no se borraba con la partida, que el vínculo no terminaba con la ausencia física, sino que se transformaba, se extendía hacia un plano más íntimo, más invisible, pero igualmente real. En esa transformación surgió la conciencia de que la vida seguía teniendo sentido, aunque no el mismo que antes. Ya no se trataba de rehacer lo que se perdió, porque lo perdido era irreemplazable, sino de dar a la vida un propósito renovado, nacido precisamente de esa experiencia de pérdida. Se trataba de honrar, de mantener viva la huella del ser amado a través de nuevas formas de existir. Muchos hablan de resiliencia como si fuera una capacidad extraordinaria, un talento reservado a unos pocos. Pero en realidad, la resiliencia es ese instinto humano profundo de seguir caminando, incluso cuando las fuerzas parecen agotadas. Es tropezar 1000 veces y aún así decidir levantarse una vez más. Y en ese proceso, lo que se descubre no es solo la capacidad de resistir, sino también la capacidad de crear, de resignificar, de construir un nuevo relato personal. El nuevo sentido se construyó también en la relación con los demás. Al principio, el dolor aislaba, levantaba muros de silencio y de distancia. Pero poco a poco, abrirse a compartir la experiencia con otros que también habían vivido la pérdida, escuchar historias de duelo y esperanza, permitió comprender que el dolor compartido se vuelve un poco más liviano. En cada palabra de otro, en cada lágrima reflejada, había un espejo que decía, no estás solo. De esa manera, lo que comenzó siendo un camino individual, se transformó en un acto colectivo. El nuevo sentido no era únicamente personal, sino también comunitario. Acompañar, escuchar, sostener a quienes atravesaban su propio vacío. Porque cuando uno aprende a caminar sobre las ruinas de la pérdida, puede tender la mano a quienes todavía no encuentran el suelo firme. Y ese gesto, a su vez, otorga un propósito más profundo a la propia experiencia de sufrimiento. Así, lo que en un principio parecía el fin absoluto, se transformó en una semilla sembrada en la tierra del dolor, pero que con cuidado, paciencia y esperanza empezó a brotar en forma de vida renovada. No la misma vida de antes,
sino una vida distinta, cargada de sentido precisamente porque había pasado por la prueba del fuego. En los días de silencio, cuando la nostalgia volvía a golpear, el nuevo sentido se mantenía recordando algo esencial. Lo vivido nunca muere. La ausencia no borra la historia, ni las memorias, ni el amor compartido. Todo eso permanece, y al permanecer, se convierte en una fuente de fuerza para seguir adelante. La vida del que ya no está sigue viva en las decisiones, en los valores, en los gestos cotidianos de quien quedó. Y así, paso a paso, la historia encontró su cierre. No un cierre de olvido, ni un cierre de indiferencia, sino un cierre que abrió la puerta a una nueva forma de vivir. Una vida donde el dolor convive con la gratitud, donde la tristeza no desaparece pero deja espacio para la alegría, donde la memoria no es una cadena que aprisiona, sino un faro que ilumina el camino. Ese cierre no es perfecto ni absoluto. Siempre habrá días de nostalgia, momentos de lágrimas inesperadas, instantes en que la ausencia duela como si fuera reciente. Pero junto a esa herida, también florece la certeza de que se puede seguir viviendo, se puede seguir amando, se puede seguir construyendo sentido. El final de esta historia no es un final cerrado, sino una invitación a la vida misma, una invitación a comprender que incluso en la pérdida más dura, la existencia tiene la capacidad de regenerarse, de crear belleza desde las ruinas, de encontrar esperanza en medio de la oscuridad. Y es allí donde la verdadera transformación ocurre, cuando la persona que atravesó el dolor logra mirar al futuro no con miedo, sino con la serenidad de quien sabe que puede enfrentarlo todo, porque ya enfrentó lo impensable. Cuando logra darse cuenta de que cada paso, cada lágrima, cada recuerdo, la ha llevado a un lugar nuevo, un lugar donde el amor permanece, aunque en otra forma, y donde la vida sigue siendo digna de ser vivida con plenitud. Este es, entonces, el último capítulo. Un capítulo que no se escribe con puntos finales, sino con puntos suspensivos, porque la construcción de un nuevo sentido nunca termina del todo. Es un proceso que se renueva cada día, en cada decisión, en cada gesto, en cada mirada al cielo que recuerda lo vivido y al mismo tiempo abraza lo que está por venir. El viaje de esta historia culmina con una certeza, que la pérdida no destruye, sino que transforma, que el dolor no apaga, sino que purifica, y que la vida, a pesar de todo, sigue siendo un regalo sagrado que merece ser honrado. Y honrar la vida es, al final, el mayor homenaje que se le puede hacer a quien ya no está.